Argentina ha elegido un nuevo presidente, Javier Milei, una personalidad chocante y extraordinaria. Ha planeado reformas económicas muy radicales y ya está empezando a aplicar algunas de ellas. Para empezar, Argentina es, en general, un país con una economía muy específica. Por ejemplo, uno de los premios Nobel de Economía, Simon Kuznets, dividió económicamente a todos los países en 4 categorías, desarrollados en vías de desarrollo. Japón y Argentina. Es decir, este país puede dividirse en una categoría aparte, distinta de las más comunes. Y sin vivir allí, es muy difícil imaginar claramente lo que está ocurriendo. En las últimas décadas, Argentina ha cambiado repetidamente su rumbo económico. Y a menudo, esos cambios no han sido menos radicales. Este país ha experimentado a menudo hiperinflación, crisis presupuestarias y de deuda, impagos, desempleo masivo, grave empobrecimiento de la población y otros problemas económicos. En comparación con la economía de Argentina, la economía rusa parecerá simplemente estupenda y superestable, para que me entiendan. Y ahora Javier Milei se ha hecho cargo de la economía argentina y de sus predecesores, en un estado casi muerto, con una inflación y devaluación por encima del 100%, una deuda pública por debajo de los 285,0 millones de dólares para la que no hay fuentes de devolución, una dinámica del PIB en niveles cercanos a cero en la última década, etc. Por cierto, estos predecesores eran muy queridos y contaban con el firme apoyo del presidente ruso. Según los medios de comunicación, no solo mantenía negocios con ellos, sino también relaciones amistosas, lo que, de hecho, quedó patente en varios casos. ¿Recuerdan cómo veía bailar a la presidenta argentina Cristina Kirchner? Entonces, ¿qué tipo de reformas económicas planeó Javier Milei para sacar al país de su difícil situación actual? Abandonar la moneda nacional en favor del dólar. No lo apoyo. En mi opinión, abandonar nuestra propia moneda es aceptable, salvo en el caso de crear algún tipo de asociación económica mundial de países, como la Unión Europea. Argentina no se une a Estados Unidos, por lo que debe tener su propia moneda, cuyo tipo de cambio, preferiblemente, debería estar lo más orientado al mercado posible. Cabe señalar que la idea de abandonar el peso en favor del dólar en Argentina no es nueva, ya. Se intentó algo similar en los años 90. Entonces el tipo de cambio del peso simplemente estaba rígidamente ligado al dólar. Al principio, esto permitió reducir la inflación y la devaluación, pero luego el país comenzó a experimentar los problemas opuestos, desde el fortalecimiento excesivo de la moneda nacional, que no podía afectar de ninguna manera. Aproximadamente la misma situación se observó en Rusia en el verano de 2022. Pero solo durante unos meses, y Rusia pudo influir en ello. Y en el caso de Argentina, duró años y no pudo influir en ella. En consecuencia, la competitividad de los bienes argentinos cayó mucho. La producción cayó y simplemente quebró, las exportaciones cayeron. Los bienes importados comenzaron a prevalecer fuertemente sobre los nacionales. Además, la deuda externa en moneda nacional también se hacía cada vez más fuerte. Y era cada vez más difícil pagarla. Como consecuencia, se introdujeron severas restricciones a la circulación del dinero, hasta el punto de que se limitó la cantidad de retiradas de efectivo de bancos y cajeros automáticos. Este sistema se denomina corralito. Todo esto condujo a un colapso económico mundial, como resultado del cual se canceló la vinculación del peso al dólar. En mi opinión, no merece la pena repetir tales errores. Tampoco está del todo claro de dónde va a sacar Argentina la considerable cantidad necesaria de dólares en efectivo y no en efectivo para disponer de una unidad monetaria de pleno derecho en el país. Dudo que la Reserva Federal de Estados Unidos vaya a imprimir dólares especiales para Argentina. La abolición del Banco Central. No la apoyo. Creo que la idea de tal reforma se desprende de la primera idea, la abolición de la moneda nacional. Si no hay moneda, el Banco Central no es necesario, pero incluso si imaginamos que la moneda nacional será abolida, en cualquier caso, algún tipo de regulador debería permanecer en el país y regular el sistema bancario y cambiario.
De lo contrario, comenzará el caos total. La práctica mundial demuestra que son los bancos centrales los que a menudo actúan como la fuerza que salva al país de la crisis económica y lo devuelve a la normalidad. Ejemplos típicos son la Reserva Federal estadounidense y el BCE, que ya han derrotado en gran medida la inflación que se aceleró tras la pandemia. La victoria de la Fed sobre la crisis hipotecaria de 2008, la resolución de la crisis de la deuda en Grecia por parte del BCE, incluso el Banco Central ruso, gracias al cual el sistema financiero resistió en gran medida a las sanciones sin precedentes de 2022. Hay muchos ejemplos similares. Imagínense, teóricamente, ¿qué pasaría en estos países y asociaciones si no tuvieran bancos centrales? No puedo ni imaginarlo. La abolición de las agencias estatales. Apoyo. Javier Milei ya ha suprimido varios ministerios y departamentos gubernamentales, entre ellos, por ejemplo, los ministerios de Educación, Sanidad y Cultura. En varios medios de comunicación, la información se presentó como si estos ministerios hubieran dejado de existir en absoluto. De hecho, Milei simplemente redujo el número de ministerios de 19 a 9. Combinando muchos de ellos. El número de ministros y el personal del aparato estatal también ha disminuido proporcionalmente. Por ejemplo, ahora se ha creado en Argentina el Ministerio de Capital Humano, que combina las funciones de los antiguos ministerios de Educación, Cultura, Trabajo y Política Social. Un solo ministerio en lugar de los 4 anteriores. En mi opinión, se trata de una idea acertada, una especie de desburocratización del poder, de la que solo cabe alegrarse. Y también se puede observar cómo van las cosas y aprender de las experiencias positivas. Privatización de empresas estatales. Apoyo. Desde mi punto de vista, si se entregan las grandes empresas estatales a manos privadas, se puede, en primer lugar, recibir inicialmente una gran cantidad de fondos de la privatización que no serán superfluos, al menos para los cálculos sobre las obligaciones estatales acumuladas. En segundo lugar, recibir además de estas empresas más desarrollo, crecimiento económico y más impuestos al presupuesto porque empezarán a funcionar más eficientemente bajo gestión privada. En tercer lugar, el Estado no tendrá que gastar enormes presupuestos para apoyar a las empresas no rentables. Ahora será un problema para los nuevos propietarios que tienen un plan y fondos para resolverlo ya que compran una empresa deficitaria. Al mismo tiempo, por supuesto, es necesario determinar la lista de empresas estatales estratégicas que no son objeto de privatización. Todo lo demás es muy posible y debe venderse, lo principal es que las subastas sean justas. También es posible atraer buenas inversiones extranjeras en todo esto. Negativa a unirse a los BRICS. Soy neutral. En mi opinión, la pertenencia a esta asociación no aportaría nada bueno y nada malo al país, al igual que la no pertenencia. Por lo tanto, esta decisión tendrá poco efecto en nada. Pero hay que mantener los lazos económicos tanto con los países occidentales como con los orientales. Inicialmente, muchos percibieron las declaraciones de Milei como un rechazo a cooperar con China, en favor de Estados Unidos. Pero ya está claro que no es así. Argentina no abandona la cooperación económica con China, Brasil e incluso Rusia, a pesar de estar en desacuerdo con las políticas de estos países. Desarrollará todas las áreas de exportación e importación, lo cual es absolutamente correcto. Por lo tanto, resulta que, de las 4 áreas clave de las reformas económicas que expresó Milei, ahora me gusta la mitad y me disgusta la otra mitad. Repito que no pretendo ser súper experto en la economía argentina. Para mí, en muchos sentidos. El bosque oscuro acaba de expresar lo que pienso en este momento, pero el tiempo dirá cómo se llevarán a cabo estas reformas y en qué desembocarán. En cualquier caso, será interesante observarlo.